Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un grato momento de poder llegar hasta sus hogares, compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Un saludo también a alguna persona que quizás no es miembro de nuestra iglesia. Un saludo también cordial para usted, que el Señor te bendiga y que también puedas nutrirte de la palabra del Señor, la cual vamos a compartir el día de hoy. Queridos hermanos, quisiera invitarles a tener un tiempo de oración para pedirles al Espíritu Santo, ¿cierto?, que Él nos guíe para poder comprender las verdades del Señor que vamos a entregar el día de hoy. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día que nos has dado de vida. Gracias, Dios, porque podemos estar en tu presencia nuevamente, poder compartir junto a nuestra familia, poder, Padre Celestial, haber trabajado durante el día, Señor, haber experimentado tu compañía, haber experimentado, Señor, tu fidelidad, tus misericordias, Padre Celestial, que se renuevan cada día. Gracias, Dios, porque podemos ver tu mano poderosa actuando a nuestro favor. Y en este momento, Señor, en un tiempo de quietud como familia, queremos, Padre Celestial, escuchar tu voz. Queremos, Padre Celestial, que usted nos enseñe aquellas palabras suyas, Señor, que calen profundo en nuestro corazón, para que nosotros podamos cada día comprenderlas y poderlas obedecer en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, le pedimos por medio de su Espíritu Santo que usted nos ilumine a través de la verdad de su palabra para poder ser guiados siempre por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El domingo pasado en nuestro sermón estuvimos aprendiendo acerca del primer principio que nos deja la palabra del Señor para nuestro matrimonio y para nuestra familia, el cual tiene que ver con que los maridos hemos de guiar nuestra familia de una forma amorosa y también sacrificialmente, donde ahí pudimos trabajar algunos puntos, principalmente que el corazón paternal de Dios se describe maravillosamente en el Salmo 23. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que si nosotros queremos ser buenos padres, tenemos el ejemplo de nuestro Dios? Y lo podemos ejemplificar específicamente en el Salmo 23. A su vez, si nosotros queremos ser un buen esposo, debemos tomar el ejemplo de Jesucristo, ¿cierto? De poder sacrificialmente, como lo hizo Jesucristo por su iglesia, de la misma forma nosotros nos sacrificamos también y amamos a nuestra esposa. Amén. Un esposo debe amar a su esposa sacrificialmente. Era el segundo punto que tratamos en ese día. Luego estuvimos trabajando de que el esposo tiene prohibido codiciar la esposa de su prójimo. Amén. Estuvimos trabajando ese punto. Y el punto número 4, estuvimos trabajando también el marido y padre también ha sido llamado a ser el líder del hogar, el pastor de su hogar. Además, el liderazgo, también estuvimos aprendiendo de que el liderazgo del marido en el hogar es fundamental, ¿cierto? Es muy fundamental por todas estas razones, ¿cierto? De pastorear nuestra familia, de poderles guiar espiritualmente a ellas. Amén. Y el día de hoy, hermanos, nosotros vamos a pasar ya al segundo principio, el que tiene que ver, hermanos, que los maridos debemos proteger y proveer para nuestra familia. Amén. Esto tiene que ver con esto, hermanos, como el buen pastor protege a su rebaño, como lo pudimos ver en el Salmo 23 el domingo pasado. Como el buen pastor protege a su rebaño, así también el marido debe proteger a los que están bajo su techo, a nuestro pequeño rebaño que el Señor nos ha dado, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Amén. Esta protección, hermanos, implica ser conscientes del peligro físico y también ser conscientes del peligro espiritual. Esto implica tener iniciativas con mucho valor
iniciativas con mucha decisión que debemos tomar como esposo y como padres, y con mucha pasión de poder guiar nuestra familia por el bienestar, ¿cierto?, de nuestra familia. Ahora, hermanos, los maridos, como primer punto, los maridos debemos ser proveedores de la protección física de nuestra esposa e hijos. Los maridos, los padres, debemos ser proveedores de la protección física de nuestra esposa y también de nuestros hijos. Nosotros, los maridos y padres, debemos identificar el peligro en la familia y protegerles del mal. Amén. Una vez yo compartía algunas palabras con la iglesia y les decía, y quizás nos ha pasado a la mayoría de los matrimonios, cuando estamos en la noche, quizás a esa hora de las 2, 3 de la mañana, y de repente escuchamos un ruido. Y nosotros los varones a lo mejor le decimos a la esposa, mi amor, vaya a ver usted, anda a ver tú ahí a la puerta, a la ventana, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que es ese ruido? No. Nosotros como esposos debemos levantarnos nosotros a esa hora e ir a ver nosotros qué es lo que está pasando afuera, por qué hay tanto ruido. ¿Será algún ladrón? ¿Será alguna persona que quiere entrar a nuestro hogar? No podemos nosotros mandar a nuestra esposa que vaya, sino que nosotros somos los primeros que debemos ir y poder identificar qué es lo que está pasando, si está en peligro nuestra familia, y también poder protegerles. Aunque nuestra esposa pueda saber taekwondo, ¿cierto?, pueda ser una experta en artes marciales, no es su labor, sino que es mi labor como esposo, como padre, proteger físicamente mi familia. Si en algún momento mis hijos están siendo insultados, si mi esposa quizá está siendo insultada por alguna otra persona, soy yo el que la tiene que defender, no a golpes, a golpear a la otra persona que la está ofendiendo, sino que defenderla, ¿ya? Defenderla de buena manera, amén, de proteger su integridad física de mi esposa, y también proteger la integridad física de mis hijos, amén. Entonces, hermanos, nosotros los maridos y padres debemos identificar el peligro en la familia y protegerles a cada uno de ellos, amén. Ahora, hermanos, esta protección no es solamente física, sino que también es una protección espiritual. Amén. Es una protección física, como ya lo podemos ver en el primer punto, pero también ahora vamos a ver que también nuestro rol, nuestro deber como padres y esposos es también proteger a nuestra esposa, a nuestros hijos espiritualmente. Amén. Los esposos y padres, hermanos, debemos ser capaces de identificar el pecado, amén, las influencias satánicas que puedan llegar a nuestra familia. Somos nosotros los padres, el padre, el esposo, quienes tomamos la iniciativa de para proteger a nuestra familia de todo ataque de Satanás que venga desde afuera, del mundo, amén, que está dominado, está controlado por Satanás. Tomamos la iniciativa para proteger nuestro hogar familiar de las influencias malignas que puedan filtrarse a través de la televisión, amén, controlar qué es lo que nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos por la televisión, qué es lo que está viendo mi esposa y qué es lo que estoy viendo yo también como esposo. Amén. ¿Qué es lo que en qué programas están pegados nuestros ojos viendo? ¿Son quizás algunas enseñanzas erróneas que nos están entregando esos programas? Debemos también tener un filtro en ese tipo de programa, en ese tipo quizás de series que la familia muchas veces ve, identificar que no nos haga daño a nuestro corazón, a nuestra alma, amén, a nuestra vida. Tomamos la iniciativa para proteger nuestro hogar familiar de las influencias malignas que se puedan filtrar por medio de la televisión, también por medio del internet, amén. Yo también como hombre, cuando estoy solo en la oficina, o cuando estoy solo con mi teléfono, cuando estoy solo con mi computadora, también debo ser, digamos, cuidadoso donde van mis ojos,
a qué páginas me estoy yendo, debo también cuidarme y también debo cuidar a mi esposa y también debo cuidar a mis hijos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están revisando en el internet? Amén. Hay muchas familias, hay muchos padres que le han colocado a las internet filtros para evitar, digamos, que se filtren quizás imágenes pornográficas o videos pornográficos a través del internet para que se puedan filtrar en los computadores o también en los celulares. Y, en fin, hermanos, hay muchos otros peligros. También hay un peligro muy común en este momento, hermanos, a través de nuestros hijos, que es que se traspasa, hermanos, a través de los videojuegos. Hermanos, aquellos hermanos que tienen hijos adolescentes, hijos preadolescentes, jóvenes, cuidado. Cuidado con los videojuegos, aquellos que están jugando en línea, aquellos que están jugando por medio en línea con los demás amigos. Cuidado, padres, les animo, les insto a que puedan conversar con sus hijos. No le abramos puerta al enemigo para que pueda entrar por medio quizás de la televisión, de alguna serie que no es adecuada para nosotros como hijos de Dios, a través del internet, de páginas de internet que no son adecuadas para beneficio de nuestra familia, para el beneficio de mi corazón, de mi integridad espiritual, y también a través de los videojuegos. ¿Qué es lo que están jugando mis hijos? ¿De qué tratan esos juegos? Muchas veces, hermanos, muchas veces esos juegos tratan de mucha violencia. Y esos juegos, hermanos, se están metiendo en la conciencia, en la mente y también en el corazón de nuestros hijos. Así que, hermanos, cuidado con aquello. Cuidado con aquello y podamos nosotros proteger a nuestros hijos, proteger nuestra familia de todas aquellas... de aquellas cosas que Satanás trata de poder usarlas para poder meterse él y poder tomar el control de nuestro hogar. Amén. Entonces tomamos la iniciativa para protegerles de las influencias que puedan filtrarse por medio de la televisión, por medio del internet y también por medio de los videojuegos en nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado con eso. La protección, hermanos, significa que a veces nosotros los padres, el esposo, el papá y también en conjunto con la mamá, ¿cierto? Debemos administrar la disciplina en el hogar. Amén. Debemos estar dispuestos a proteger nuestra familia del mal y de sus consecuencias destructivas, hermanos. Amén. Si identificamos pecado en nuestra vida primeramente, si identificamos pecado en la vida de nuestra esposa, si identificamos algún pecado en la vida de nuestros hijos, nosotros debemos ser capaces como padres, como esposo, como papá, también de poder administrar disciplina espiritual en nuestras vidas, en la vida propia mía, ¿cierto? Si es que hubiera algún pecado en mi vida, debo administrar disciplina espiritual. Si es que hay pecado en la vida de mi esposa, debo administrar también disciplina espiritual para mi esposa. Y si hay pecado en mis hijos, debo también administrar, ¿cierto? Disciplina espiritual en mis hijos. Amén. Yo debo como papá estar protegiendo no tan solo físicamente a mi familia, sino que también espiritualmente. Tenemos una gran labor, un gran deber que el Señor y un gran trabajo que el Señor nos ha dejado a nosotros los padres y esposos. Amén. Por eso que no es tan solo, hermanos, salir y ir a trabajar y traer el sustento al hogar. Son muchas otras áreas que el Señor nos dejó para que podamos trabajar y también podamos administrar en nuestro hogar familiar. Amén. También en nuestro rol como esposo, como marido y padre, ¿cierto? De llevar la provisión económica para nuestra familia. La provisión, hermanos, está en el corazón de la paternidad. Un padre debe proveer económicamente para su familia, para su esposa y también para sus hijos. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo nos escribe en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente.
Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice que un hombre que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Imagínense, hermanos, qué poderosas palabras. Que un hombre que no provee, hermano, para su casa es peor que un incrédulo. Es una, es una negligencia, hermanos, no proveer para el hogar familiar. Es una negligencia, hermanos, que equivale a la apostasía, la negación de Cristo. No proveer el sustento para nuestra esposa y familia es negar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el símil que hay de matrimonio con Jesucristo y la iglesia, es Jesucristo, hermanos, quien sostiene a su esposa, la iglesia. Y de la misma forma nosotros, el esposo, debemos sustentar, debemos dar, cierto, llevar la provisión económica para nuestra familia. Amén, para nuestra esposa. Es nuestro deber. Nuestro Padre Celestial, hermanos, provee abundantemente para suplir nuestras necesidades. De igual manera, hermanos, los padres y maridos debemos proveer el sustento económico para nuestras familias. Amén. Amén. Los maridos estamos programados de una forma, lo podríamos decir de esta forma, estamos programados por Dios para poder traer el sustento a nuestros hogares. Estamos programados por Dios para ser proveedores para nuestra familia. Los maridos debemos de cubrir las necesidades básicas de nuestro hogar. La alimentación, el techo, ¿cierto? El preocuparnos de la mantención de nuestro hogar, del vestido, ¿cierto? De mi esposa, que mi esposa pueda vestir bien, ¿cierto? No gastar estratosféricamente en un montón de dinero, sino que mi esposa se vea hermosa, que vista bien, que mis hijos se vean hermosos, que vistan bien. Amén. Y también, obviamente, preocuparnos de la economía en cuanto a la educación de nuestros hijos. Es un rol, hermanos, que le corresponde primeramente al marido, independientemente de que la esposa esté trabajando. Hoy en día, hermanos, las esposas también, muchas de ellas salen a trabajar y muchas veces lo hacen por necesidad, pero es un rol que le corresponde al marido, principalmente al marido. Ese es el orden que el Señor dejó. Ese es el orden que Dios dejó. Además, el esposo debe también suplir las necesidades, y esto también es importante que nosotros lo podamos tratar siempre como matrimonio, que el esposo debe también suplir las necesidades sexuales de su esposa. Amén. Esto es un punto muy, muy, muy importante, hermanos, que muchas veces se deja de lado trabajarlo en el matrimonio. Que el esposo debe suplir las necesidades sexuales de su esposa, ¿ya? Pero no tan solamente el esposo, sino que también la esposa se debe también a su esposo. Como se expresa, ¿cierto? En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3. En adelante nos dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa. Lo mismo que la mujer con su esposo. Amén. No es solamente el marido, sino que la esposa también debe cumplir ese deber conyugal. Amén. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. El versículo 5 nos dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo o consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a estar juntos, vuelvan luego a juntarse, vuelvan luego a tener relaciones sexuales, a disfrutar la sexualidad en el matrimonio. No sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Amén. Esto es algo, hermanos, que debe ser en mutuo, digamos, consentimiento de ambos, por parte del esposo y por parte de la esposa, suplir las necesidades sexuales de ambos. Amén. Tanto de la esposa, ¿cierto? Por parte del esposo y de la esposa al esposo. Amén. El rol del marido y padre también implica, hermanos, ser proveedor espiritual del hogar.
Los maridos debemos pastorear a nuestra esposa e hijos. La semana pasada yo les hablaba, porque muchas veces aparece en estudios que nosotros podamos leer en cuanto al orden familiar, muchas veces aparece como la palabra líder, y yo les decía que no me gustaba mucho la palabra líder del hogar, sino que la mejor palabra que se podría usar es pastor. Yo le estoy hablando ahora a matrimonios cristianos, a un hombre cristiano y a una mujer cristiana, ¿ya? Entonces, ese es un rol que nosotros debemos cumplir como esposo, de ser los pastores de nuestra familia, de ser los proveedores. ¿Cuál es la función de un pastor? Es proveer, ¿cierto? Proveer a la familia, proveer a la iglesia, proveerla espiritualmente, ayudarles a vivir una vida espiritual acorde a lo que dice la palabra del Señor. Ahora, como esposo y como padres debemos también ser los pastores de nuestra familia. Amén. El cuarto mandamiento exige, hermanos, que el padre guía a su esposa a guardar el día de reposo. En Éxodo capítulo 20, en los versículos 8 al 11, nos habla de esto. Los maridos y padres debemos orar diariamente por nuestra familia. Debemos orar diariamente por nuestros hijos, por nuestra esposa. Debemos ponerle las manos a ellos cuando están enfermos. No es necesario que vaya el pastor a ungir a los hijos o a la esposa, sino que yo como padre puedo. Si soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo la autoridad. El Señor nos ha dado la autoridad de poder imponer las manos sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa. Amén. Y poder orar por ellos cuando estén en enfermedad, y también orar diariamente por ellos, como lo enseña el Señor Jesucristo. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Los maridos debemos tomar la iniciativa, hermanos, para reunirnos con nuestra esposa y nuestros hijos en tiempos de devoción familiar. Hermanos, esto significa que nosotros debemos buscar los tiempos para tener un momento de oración juntos como familia, de poder cantar juntos himnos de alabanza, de poder tener lectura bíblica, de poder nosotros los papás prepararnos e instruir nosotros a nuestros hijos en la meditación de la palabra, en la reflexión de la palabra, que nosotros podamos contarles las historias bíblicas a nuestros hijos, que nosotros podamos llevar a nuestros hijos a que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Esa es nuestra tarea como padre, es mi tarea como papá. No es tarea del pastor de la iglesia, no es tarea de la consejera de los jóvenes, no es tarea del consejero de los jóvenes, no es tarea del líder de los varones, no es tarea, hermanos, de los maestros de escuela dominical. Es nuestra labor como padres de poder suplir, de poder llevar, guiar a nuestra familia espiritualmente. Amén. Debemos dedicar tiempos para orar con nuestros hijos, escuchar la palabra del Señor, dedicarnos a la oración juntos como familia. Los maridos y padres debemos procurar, hermanos, que la palabra de Dios se enseñe en nuestra familia y se traspase de generación en generación. Amén. De generación en generación. Los maridos tenemos esa responsabilidad, hermanos, y ese deber de reunirles y pastorearles. La enseñanza bíblica no le corresponde, hermanos, primariamente a la iglesia. Ese es un concepto que tenemos que sacarnos de nuestra mente, hermanos. Muchas veces hay familias, hay matrimonios, hay papás que descansan en los maestros de la escuela dominical, que ellos eduquen a sus hijos en las escrituras, en la enseñanza bíblica, y no, hermanos. Es usted, papá, es usted, mamá, que se debe integrar en las actividades, es usted quien se debe poder dejarse enseñar por la palabra del Señor. Es usted quien debe instruirse por medio de la palabra del Señor para aprender usted
junto con su esposa, pero también enseñarle a sus hijos. Amén. Nosotros como iglesia, yo como pastor, mi esposa, los hermanos que están sirviendo en la enseñanza son solamente un apoyo. Pero la enseñanza primordial, el que está a cargo de esa enseñanza, primeramente son los papás. Amén. Es usted papá y es usted mamá. Amén. No descansemos, hermanos, no descansemos en los hermanos de la iglesia que están sirviendo. Nosotros estamos para ayudarle. Ahora, hermanos, cuando terminaba los apuntes de este sermón, reflexionaba en esto y cómo, hermanos, nos ha cambiado la vida con respecto a lo que estamos viviendo como en cuarentena, hermanos. No nos podemos reunir. No nos podemos reunir. Y quizás hasta cuándo, hermanos. Quizás a fin de año. ¿Qué pasaría? Ahora tenemos la tecnología, hermanos. Yo puedo llegar hasta su hogar y enseñarles la palabra del Señor, predicarles. Les puedo animar a que puedan hacer su altar familiar cuando yo les envío por medio de una imagen, lecturas bíblicas, algunas preguntas de reflexión que ustedes puedan compartir como familia. Pero ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si ya no nos podemos juntar? ¿Qué pasaría si ya no tenemos internet? ¿Qué pasaría si ya no tenemos redes sociales para poder compartir esto? Usted se va a quedar un año más sin estar nutriéndose, sin estar alimentándose de la palabra del Señor y no procurando alimentar a su familia. Es por eso que es un llamado que nos hace el Señor a que nosotros los papás, específicamente los hombres, los jefes de hogar, los sacerdotes del hogar, los pastores del hogar, junto con su esposa, podamos nutrirnos de la palabra del Señor. Yo sé que en cada uno de sus hogares, hermanos, hay una Biblia. Hay una Biblia en la cual usted puede instruirse, leerla, estudiarla. Si usted es hijo de Dios, es un genuino hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Quien nos ilumina para poder comprender la palabra del Señor. Y poder también pedirle que Él nos guíe para poder enseñarle a nuestra esposa, pero también enseñarle también a nuestros hijos. Ese es nuestro deber, hermanos. Ese es nuestro deber. Debemos de cumplirlo y obedecer a la palabra del Señor. Y esa palabra, hermanos, se tiene que traspasar de generación en generación, de yo enseñársela a mis hijos, para que mis hijos se la enseñen a sus hijos y sus hijos así seguidamente, hermanos. Es nuestro deber. Amén. Para reflexionar, hermanos, ¿cómo sería nuestra evaluación a sí mismo en nuestra calidad de protector, hermanos, y proveedor familiar, tanto física como también espiritualmente? ¿Cómo sería nuestra evaluación que podríamos hacer hoy? Evalúese, evaluémonos, hermanos. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué áreas quizás son mi fortaleza? Quizá me he dedicado mucho tiempo a ser proveedor económico de mi familia, pero quizás he dejado atrás el rol que el Señor también me ha dado de ser proveedor espiritual. ¿En qué área estoy fallando? ¿Cuál áreas son las más débiles? Yo te animo, hermano, si es el área de la guía espiritual en la que tú estás más débil, yo te animo a que tú puedas buscar el rostro del Señor en oración, que te puedas instruir en la palabra del Señor. Busca al Señor por medio de la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe para poder comprender la palabra del Señor y también se la puedas enseñar a tu esposa y se la puedas enseñar a tu hija. Amén. Te animo a que puedas reunir tu familia, que puedas reunirte ahí en tu nido, hermanos, y poder pastorear, poder orar juntos en los altares familiares que tenemos. Amén. Hermanos, debemos reunirnos como familia para orar juntos. ¿Cuáles serían sus puntos más fuertes o cuáles serían los puntos más débiles? Analicémonos.
Analicémonos, hermanos, reflexionemos en ellos, evaluémonos cómo lo estamos haciendo, en qué estamos flaqueando. Amén. ¿Qué cosas específicas usted podría comprometerse a hacer ante Dios para fortalecer aquellas áreas que son débiles, ¿cierto? Para fortalecerlas aún más. Quizás será la protección, le faltará más en la protección física, o en la provisión económica, o en la provisión espiritual. Usted se conoce, analícese delante del Señor, evalúese delante del Señor y pídale al Señor que le ayude. Amén. Cristo nuestro Señor, hermano, está con nosotros. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para ser buenos esposos. Tenemos el ejemplo de nuestro Dios Padre para ser buenos padres. Él está con nosotros. Él está comprometido con nuestro bienestar y que terminemos nuestra labor con éxito, hermanos, como padre y como esposos. Jesucristo nos ha prometido su ayuda. Hermano, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Apoyémonos en Él. Tenemos en nuestra vida al Espíritu Santo que nos guía, hermanos, a toda verdad. Él nos enseñará aquellas cosas que nos cuestan comprender a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras, para poder guiar nuestra familia por el camino de la verdad y de la vida, por este camino de santificación que recorremos juntos, que no lo recorro yo por un lado, que no lo recorre mi esposa por un lado y mis hijos por otro lado, sino que lo recorremos juntos como familia. Amén. Que podamos juntos como familia servir al Señor, tal como Josué lo escribió, hermanos, tal como Josué lo vivió en su tiempo. No sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que podamos reflexionar en la palabra del Señor, pero no reflexionemos tanto, sino que también vayamos dando pasos de acción, vayamos practicando la palabra del Señor. A veces como que nos quedamos en la reflexión, pero debemos reflexionar, pero también ir dando pasos de acción, ir avanzando en aquellas cosas que estamos más lentos, poder ir avanzando paso a paso, hermanos, para que también podamos ir cumpliendo con los deberes, con los mandatos que el Señor nos ha dejado, que podamos cumplir como esposos y podamos cumplir también como padres. Amén. Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador. Amén. Él está con nosotros. Él quiere cada día ayudarnos, pero nosotros como esposos, como padres, debemos rendirnos delante del Señor, porque solo con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Es solamente con la ayuda y la guía del Señor, de su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga. Les invito a tener un tiempo de oración al Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que usted nos ha dado de poder escudriñar su palabra. Gracias, Señor, por los consejos sabios que usted nos ha dejado por medio de ellas. Gracias, Señor, porque tú me enseñas cada día a cómo cumplir mi rol como esposo, cómo poder cumplir mi rol como papá, como pastor de este hogar, Padre Celestial, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo. Gracias, Señor, porque sé que está usted de mi lado, Señor, guiándome por medio de su palabra, iluminándome con su palabra y a través de su Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, a que no hacer las cosas por mis propias fuerzas, por mi propio conocimiento, sino que a pedir cada día de tu ayuda, de tu dirección, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a ser hombres que busquemos cada día la protección física, Padre Celestial, y espiritual de nuestras familias. Ayúdanos a ser hombres proveedores para nuestra familia, para que nuestros hijos, nuestras esposas sean bien alimentados, que no haya carencia, Padre Celestial, en nuestro hogar, de alimentación, de vestuario. Ayúdanos, Padre Celestial, a identificar los pecados que puedan haber quizá en nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar a aquellas
aquellas cosas con las cuales Satanás quiera meterse, Padre Celestial, filtrarse, quizás por medio de la televisión, por medio de la internet, por medio de los videojuegos. Ayúdanos, Señor, a identificarlos, Señor, y a poder poner disciplina en aquellas cosas, Señor. Ayúdanos para poder ser una familia que te honre a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, como hombres a poder también ser hombres que satisfagan también a su esposa, a nuestras esposas, Señor. Que podamos suplir las necesidades espirituales, Padre Celestial, como buen pastor de nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder juntarnos, unirnos, Padre Celestial, como familia en oración, en alabanza a ti y también en la lectura y la devoción de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias Dios te damos. Lo dejamos todos en tus manos porque confiamos en tu poder. Confiamos en que usted obrará en nuestras vidas y nos guiará para que podamos salir adelante y poder caminar juntos como familia en este proceso que estamos viviendo de santificación hasta que usted venga por su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo cuando podamos nuevamente reunirnos para poder escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.